Luis Pollo. Pollo. Tenis, pollo. Me quedé pensando mucho en los tenis, oye. Qué traje. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Ya no estás haciendo la misma. ¿Cómo están? Felicidades por... Bien, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, me vine hasta verde militar para la Eso. ocasión. Ay, yo también, mira, verde, verde y verde. Felicidades por esta película que me atrevo a decir es algo que no se había visto en mucho, mucho tiempo, al menos de esta forma, de esta magnitud. El cine de acción mexicano tiene una historia muy importante, pero no se había visto así y me gustaría preguntarles cómo se sienten de ser parte de algo así. Pues muchas gracias, la verdad nos sentimos muy orgullosos, muy contentos, muy emocionados. También nuestra primera reacción cuando vimos la película fue muy sorpresiva, porque sin duda yo creo que cuando entramos al proyecto había muchas dudas, como dices, o sea, no hay referentes en el cine nacional que nos hagan creer en el cine de acción, que nos hagan creer como en estas narrativas, cine mexicano que hable de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, pues nada, había mucha emoción y al mismo tiempo, pues un poco de desconfianza, pero yo creo que cuando empezó el proceso y vimos el compromiso de todo el equipo, cuando tuvimos las primeras lecturas, y Chava nos compartió, ¿no? Su emoción por contar esta historia, por hacer esta película, bueno, pues nos contagió y el primer día del set como que empezamos a agarrar seguridad de decir, wow, esto va en serio y muy en serio y nada, cuando la vimos, pues aún más aumentó la alegría y la sorpresa, la neta. Justamente eso. Luis, quería preguntarte también eso. Digo, dejando a un lado los Almada, los videohomes, todas estas historias que sabemos que existen, que forman parte del conocimiento y del gusto del Del público. imaginario, ¿no? Exacto, pero no había referencias de cine de acción mexicano, muchas, ¿no? Y todo, casi siempre el género de acción siempre ha sido extranjero, propiamente de Estados Unidos. ¿De dónde agarrarse? ¿Cómo preparar esta historia? Y tú que eres el líder, el que está a la cabeza, Ujú. prepararte para darle vida a este personaje y a este grupo que lo acompaña. Bueno, definitivamente, claro que tenemos esos referentes en el cine, pero también estamos de frente a una realidad, una realidad que sucede en el país. O sea, vivimos en una película de acción, ¿no? Y bueno, finalmente también es uno de los géneros que más consumimos como espectadores y que menos hacemos en México, y por muchas razones, principalmente porque es muy caro y porque es muy difícil, ¿no? Y también por otras cuestiones de discurso, ¿no? De cómo nosotros nos hemos estado definiendo como sociedad y como país a través de la pantalla. Entonces ahí es donde está lo padre, de dónde agarrarse, pues de las ganas de dejar en nuestro cine mexicano, en la pantalla, para los niños, para nuestra sociedad, otra cara y otra imagen con la cual identificarnos, ¿no? Y generar otra identidad, empezar a cambiar la mentalidad de decir, güey, nosotros también podemos ser héroes, nosotros también somos héroes, en México también hay héroes, ¿no? Y como bien lo dices, en un momento bastante, pues sí, donde estas cosas suceden todos los días, no lo vemos de esta Vivimos forma. en una película de acción, nada más que Bien. nosotros no somos los que disparamos, ¿no? Ese guachillo no es cualquier guachillo, Roland. Es de las fuerzas especiales. Murciélago. Y a los murciélagos únicamente se les mata por la espalda. Pollo. Pollo, tenis, pollo. Me quedé pensando mucho en los tenis, oye, qué traje. No, pero platícame de justamente ahorita que lo que decía, de toda esta emoción que se siente a través de la pantalla. Me imagino que ustedes en esas locaciones espectaculares, siendo parte de este grupo, ha de haber sido una experiencia impresionante para ti, ¿no? Cuéntame más, llévanos a ese set, a esas locaciones con ustedes. Pues fue muy emocionante porque literal estábamos como en nuestra cancha de juego de tamaño real, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros o muchos de nosotros ha jugado alguna vez a los soldados, al menos yo me acordaba de eso, ¿no? O sea, con mis G.I. Joe, con mis soldaditos ahí formados, ¿no? Y era como un sueño, ¿no? Estar sacando a jugar a este niño y hacerlo de esta manera con pues, con todo el equipo tan profesional, tan comprometido, con una visión tan clara de Chava. Entonces, pues cada set era una locura, ¿no? Además de que había muchas implicaciones físicas, todo el esfuerzo que conlleva pues una película de acción, ¿no? Sangre, sudor, lágrimas, bajar la montaña, subir la montaña por 10ª vez, ¿no? Los explosivos y todas esas cosas. El equipo, ¿no? Porque era muy pesado, o sea,
el chaleco, las armas, etcétera, todos los utensilios. Pero Chava tenía una cosa que a mí me encantaba, que era ponía una bocina muy grande y nos decía, esta escena suena así. Entonces elegía el soundtrack y pues nada, la música creo que te coloca en otro estado y te lleva de otra manera. Y entonces, pues claro, cuando estás en el set y ves los árboles y escuchas los pajaritos, bueno, pues te relaja de una determinada forma, pero cuando escuchas cómo se va a escuchar la película en la mente del director, pues hay otra disposición, incluso corporal, ¿no? Y emocional y energética. Entonces fue muy, muy emocionante, tan emocionante. Yo creo que Chava estaba igual de emocionado que nosotros, que en las secuencias detonaba explosivos, se agachaba para dar disparos. Entonces, no sé, creo que una de las particularidades de Chava es que establece un set muy amable y muy propicio para la creación, siempre antes de cada escena, aunque el tiempo pues nos comiera, ¿no? Siempre nos preguntaba cuál es tu visión del personaje, cómo crees que se encuentra en esta escena, cómo visualizan esta escena. Entonces, tener un director que está en contacto cercano con los actores, ¿no? Que los escucha y que tiene consciente que esto va de equipo y que hay que co-crear, pues siempre es mucho más favorable para todos y para la historia que estamos contando. ¿A qué sonaba esa secuencia en la carretera donde los emboscaban? Me gustaría saber Chava, qué canción les puso, cómo los preparó para esa secuencia. No me acuerdo. Espectacular, ¿eh? No, pues justo esas rolas con las que inicia la película, esas rolas no las puso. Era una canción, no sé si te acuerdas tú, Luis, pero había una canción que dijo, yo estoy luchando porque esta canción que era también como de regional, No, yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo que ponía música, pero no me acuerdo exactamente cuál. No. Sí, pero era muy parecida. Si no es que consiguió la misma, pero era muy parecida a la que tiene la película. Muy, muy parecida. No, pero tiene eso, ¿no? También, o sea, hacer este género es que le hace mucha justicia a la actuación en el sentido de que es un juego. O sea, juegas como niño, o sea, es justamente estar así, como cuando eres niño y estás jugando a los soldados, a los policías y los ladrones, y que digas, oh no, explosión, granada, y te avientas y corres. O sea, es exactamente ese juego. No hay ninguna diferencia entre cómo juega un niño a ser un soldado y cómo estábamos nosotros jugando en el set y cómo es que se hace este género. Porque también una de las inquietudes que teníamos, ¿no? Cuando hicimos este proyecto era así de, carnal, es que no sabemos actuar esto. O sea, cómo se actúa este género, cómo se hace esto, cómo, ¿no? Y la producción estaba igual, ¿no? O sea, cómo se produce esto, y Chava Cartas también, puta, cómo se dirige esto, pero sí nos damos una idea, porque tampoco es el hilo negro, y simplemente vamos a jugar, ¿no? O sea, esa fue la premisa, ¿no? Vamos a jugar, tenemos todos los juguetes, ¿no? Este, y pues vamos a divertirnos, ¿no? Y ahí estaba el pretexto perfecto para hacerlo, y pues este es el resultado, ¿no? ¡Reporten! ¡Todos bien! ¡Puño arriba, capitán! ¡Toro arriba! ¡Aquí arriba! ¡Congo arriba! Ahorita mencionaban el discurso y no podemos dejar de lado que, si bien, como dices, Luis, vivimos en una película de acción, no siempre los resultados son como lo vemos en la pantalla y me imagino que ha de haber sido interesante ese abordaje de quien no siempre queda como los héroes y que había que ponerlo, digamos que en esta forma, ¿no? El ejército tiene muchas cosas que son de pronto cuestionables. ¿Cómo abordarlos a ellos? ¿Cómo contar una historia desde ese... El ejército no es más que un cuerpo armado que está ahí al servicio y está entrenado para seguir órdenes, ¿sabes? O sea, es así, es simple. Y no solo el nuestro, esa es la milicia en todo el mundo, ¿no? Ahora, nosotros justamente ese es el paradigma que estamos viniendo a levantar la mano por primera vez para romper ese paradigma. ¿Cómo nosotros como mexicanos, a través de nuestras pantallas, tanto desde la televisión como en el cine, cómo es que nosotros nos hemos definido a nosotros mismos? ¿Cuál es la identidad que desde la pantalla creamos? Entonces nosotros siempre hemos dicho, somos el corrupto, somos el flojo, somos el ignorante, somos el tarado, somos el mediocre, somos el ratero, somos el criminal. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha dado por qué se nos ha metido en la cabeza esa idea de solo venir a retratar lo que está mal? Como si eso fuera lo que nos define como país, como sociedad, como mexicanos. No, no es cierto, eso sucede, pero somos mucho más
Somos el 80% o más los que no somos así, los que sí podemos ser heroicos, los que sí tenemos principios, los que sí somos personas íntegras, los que sí somos mexicanos trabajadores, que somos éticos, y que somos héroes y heroínas. O sea, sí somos muchos más. Por supuesto que estamos acostumbrados a ver en las noticias solo las malas noticias, ¿no? Porque claro, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, agoreros del caos, pero la realidad, o sea, sí tenemos muchos héroes. Esto que nosotros estamos retratando en la pantalla no es una utopía, es algo que sí sucede en México y sí sucede cada vez más seguido, ¿no? Pero es algo que no retratamos en nuestra pantalla. Ahora, el chiste es hacer una película que dé un mensaje, que deje un mensaje de esperanza, de justicia, ¿no? De decir, sí, sí podemos generar como sociedad un grupo de personas que estén comprometidos con la justicia, con el patriotismo, o sea, con principios que además son universales y hacerlo a través de personajes que son profundamente mexicanos con los que nosotros nos podamos identificar, ¿no? Yo añadiría, y que como dices, Alberto, o sea, esta historia responde a la necesidad primero individual de Chava de contar una historia de 5 hombres honorables, de 5 soldados valientes, comprometidos con su patria y con sus ideales y con las promesas a la hora de enlistarse en el ejército, ¿no? Y que también responde a un sentimiento colectivo de muchas personas que quieren ver retratadas en la pantalla otro tipo de historias y que quieren ver el otro lado de la moneda. Ya tenemos muchas narrativas que nos cuentan eso, ¿no? Sobre la mafia y sobre sus hazañas. ¿Y dónde están las narrativas que hacen ver a los soldados y sus proezas, ¿no? Porque nosotros que tuvimos el contacto directo, ¿no? Durante una semana entera con las fuerzas especiales y que no solamente nos ceñimos a su disciplina, a su rigor y que nos compartieron todos sus conocimientos o bueno, lo que pudieron en 7 días de entrenamiento, tener de primera mano, escuchar de primera mano sus anécdotas, sus historias, ¿no? Que nos dieran a conocer sus contextos familiares, sociales, ¿no? Intuir su fuego y su motivación de por qué están en el ejército, de dónde surgió, de dónde nació ese espíritu nacionalista y patriota, que los hace levantarse todos los días a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, nosotros nos levantamos a las 4:30 de la mañana y a las 5 ya estamos haciendo honores a la bandera con ellos. Claro. Pero digamos que los 2 soldados que estaban encargados de nosotros, porque nosotros éramos una misión, el entrenarnos era una misión, ellos ya estaban levantados desde las 3 de la mañana, ¿no? Ya habían desayunado con sus familias, ya se habían bañado, ya estaban hiper mega peinados, listos. Sí, la disciplina. Peinados. Entonces, claro, o sea, nosotros viví esa experiencia, claro que nos llenó de entusiasmo y de pasión y de compromiso con esta película y con contar esta historia lo mejor que podíamos y hacerle honor a esas personas, porque son muchos, muchos soldados los que trabajan todos los días, 24/7, ¿no? Incluso dejando a un lado a sus familias para salvaguardarnos por ese compromiso de amor y lealtad a la nación. Entonces, es muy inspirador vivir eso de primera mano y es lo que nosotros tratamos de hacer a la hora de contar Contraataque, y para mí sí resulta una película inspiradora, ¿no? O sea, sí hay balazos y sí hay acción y todo lo que implica hacer. Pero eso es lo de menos. Pero el valor que está atrás de eso, yo cuando la vi, yo sí me sentí muy orgulloso de contar estas historias y de decir que tiene sello mexicano y de una alta calidad, ¿no? México en el mejor sentido de la palabra, no solamente por la historia y por hablar de estos soldados, sino del nivel de producción y de que podemos llevar estas narrativas a la pantalla con ese nivel de manufactura, ¿no? Pues enhorabuena por esta narrativa, que sea la primera de muchas historias así. Aparte levantar la mano y decir, güey, el cine mexicano sí es bueno, sí está bien hecho, sí tiene calidad, sí tiene nivel, sí lo podemos hacer y sí lo podemos disfrutar, porque para eso es. Y sí podemos hablar de otras cosas. Y sí podemos hablar de otras cosas y retratarnos de otra manera, exacto. ¿Cómo estás, soldado? Listo para lo que sigue, mi toro. ¡Murciélago! ¡Reporte!